Tener diabetes o azúcar en sangre elevada es peor que fumar para tu riesgo de tener un infarto. Las enfermedades cardiovasculares matan a la mitad de los humanos, así que veamos cómo prevenirlas y a qué cosas de tu analítica vos tenés que prestarle atención. En este video vamos a hablar de riesgo cardiovascular y qué tenés que hacer para evitar un infarto, desde qué factores son más importantes de cambiar hasta qué valores en sangre importan más y no, ya te adelanto que no es el colesterol. De hecho, algunas dietas bajas en grasa tienen más riesgo de infartos y enfermedad cardiovascular que las normales, ya vas a ver por qué. De una manera muy simple y sin robarte tiempo, los infartos aparecen cuando se obstruye una arteria que lleva sangre y obviamente oxígeno al corazón. Estas son las arterias coronarias de las que seguro alguna vez escuchaste hablar, y si no hacemos las cosas muy bien, el colesterol se va acumulando debajo de las capas más internas de esta y de otras arterias, obstruyendo el flujo sanguíneo a secciones del corazón o a otros sitios, como en el caso de carótidas y el flujo de sangre al cerebro. Esta acumulación de colesterol, de plaquetas y de algunas sustancias más puede desprenderse del sitio donde estaba y tapar por completo el flujo de una arteria más pequeña, dando lo que vos y yo conocemos como infarto. Si no respondemos extremadamente rápido a ese infarto, el músculo cardíaco, que no recibe sangre y no recibe oxígeno, empieza a morirse. Algunos de los síntomas más típicos de infarto los encontramos antes del infarto y funcionan como una advertencia en realidad, sobre todo si ya sabemos que tenemos una enfermedad cardiovascular, y hay otros síntomas que suceden durante el infarto. Podemos tener dolor o molestias en el pecho, con menos frecuencia en la mandíbula, en hombro o en el brazo, sobre todo el izquierdo, en la espalda dependiendo de la zona del corazón afectada, hacia dónde se extienda el dolor y los síntomas dependen muchas veces de la zona en la que estamos teniendo el infarto. Por ejemplo, otros infartos más relacionados con el ventrículo derecho y la aurícula derecha pueden dar más síntomas de fatiga, de náuseas, de sudoración o incluso algunos síntomas digestivos de presión y de acidez. Y en algunas situaciones, cuando son muy grandes los infartos, pueden dar una gran sensación de ansiedad o de muerte inminente. Esta sensación de muerte inminente es particularmente común en las personas de tercera edad que ya tienen mucha enfermedad cardiovascular y que están sufriendo un infarto muy grande, con lo cual veamos cómo evitarlos. Para determinar qué cosas tienen más chance de causar un infarto, un estudio siguió a 28.000 mujeres por más de 21 años. Te aclaro que eran mujeres sanas al empezar el estudio, no tenían enfermedades cardiovasculares. Y a pesar de que todos solemos escuchar otra cosa con más frecuencia ligada al colesterol y a otros problemas, este estudio nos mostró que el principal factor de riesgo para desarrollar infartos era la diabetes. Y si seguís este gráfico te vas a dar cuenta de que en riesgo cardiovascular y en infartos, la diabetes es el factor más importante. Y existe mucha diferencia de riesgo entre la diabetes y el síndrome metabólico, que es el segundo factor de riesgo más asociado a infartos. Y por si no lo sabes, el síndrome metabólico es tener 3 o más de las siguientes cosas: una cintura más grande de lo que vos deberías, se asume que por acumulación de grasa, por sobrepeso, presión arterial alta, niveles de azúcar en sangre elevados, con lo cual estás por hacer una diabetes si todavía no la hiciste, triglicéridos elevados en sangre o bajo colesterol al que vos llamás bueno, que es HDL. Es lógico que si tener síndrome metabólico es tener varios de estos factores, es peor tener síndrome metabólico que una de estas cosas por sí solas. Por eso la hipertensión está menos asociada a infarto y de hecho tenés menos de la mitad del riesgo de infarto si vos sos hipertenso que si vos tenés diabetes tipo 2. Y aunque no querés tener ninguna de estas dos cosas, la obesidad y el fumar están más abajo en la lista. Pero el punto es que todos estos elementos que hacen a tu riesgo de tener un infarto son modificables o reversibles. Y de hecho el último elemento de la lista que ni siquiera te nombré era que tengas historia de enfermedad cardiovascular en tus familiares, que no parece estar asociada con tanto riesgo cardiovascular y de infarto. Esto básicamente hace que sea poco relevante si tu papá tuvo un infarto o si tu mamá tuvo un infarto o algún otro familiar los tuvo, e importa mucho más lo que hagas vos. Y si existiese una causa genética por la cual puedo tener un riesgo cardiovascular aumentado, es pequeña y es mucho más relevante lo que hacemos a nivel de calidad de vida. ¿Y qué análisis podemos hacer todos para entender nuestro riesgo? Siempre escuchamos hablar del colesterol o del colesterol LDL y HDL o malo y bueno. A lo sumo escuchamos hablar de triglicéridos, pero el principal elemento o número que podemos medir en sangre relacionado con tu riesgo de infarto no es ninguno de todos estos. El elemento más asociado con riesgo de infartos es la resistencia a la insulina, o específicamente un índice llamado LPIR por lipoproteína e insulinoresistencia. Para que te des una idea numérica, este score, si está alterado, implica 4 veces más riesgo de infarto que simplemente tener el colesterol LDL o malo elevado. Este índice LPIR mide la resistencia a la insulina, pero no la mide basándose en tu azúcar en sangre y en la insulina que vos tenés, que muchas veces son bastante variables, sino en las lipoproteínas que tenemos asociadas al colesterol en sus diferentes clases y sus diferentes tamaños. Y paradójicamente esta es una manera más fácil de identificar si alguien tiene resistencia a la insulina que simplemente midiendo cosas relacionadas a la insulina. Cuando tenemos resistencia a la insulina tenemos mayores niveles de insulina de lo normal, básicamente, por eso se llama resistencia a la insulina, y esto impide que vos y yo podamos
podamos utilizar nuestra propia grasa como energía. Nos basamos más en hidratos de carbono. Nos resulta básicamente más difícil extraer la energía de los ácidos grasos y de los triglicéridos que tenemos acumulados en distintas partes del cuerpo y obviamente empezamos a aumentar lo que estamos acumulando. Esto nos hace por un lado sentirnos más cansados 1 o 2 horas después de comer porque no podemos acceder a otras fuentes de energía cuando la glucemia baja, pero a su vez cuando tenemos más triglicéridos circulando, que son grasas que vos no estás utilizando, aumentan la cantidad de barcos que lo transportan. Como el colesterol y las grasas no viajan solas por sangre, necesitan viajar en algo que suelen ser proteínas. El barco de transporte de los triglicéridos es algo llamado VLDL o lipoproteína de muy baja densidad. Esto lleva como consecuencia un aumento del colesterol malo, del LDL. Y me aumentan las peores formas de colesterol LDL, las que son más pequeñas y más densas, a las cuales normalmente llamamos lipoproteína A y que tienen mucho más riesgo cardiovascular, y también me aumenta algo llamado apolipoproteína B, ambas relacionadas con riesgo cardiovascular. Con lo cual, si tenés dudas de si tu valor de colesterol es realmente un problema para tu salud cardiovascular o no, podés medir estos dos aspectos, lipoproteína A y apolipoproteínas B, como para tener una mejor relación y entender si tu colesterol realmente es un problema o no. Pero a su vez, la resistencia a la insulina lamentablemente nos hace disminuir el colesterol HDL, al que vos llamás básicamente bueno. Nos aumenta el malo y nos baja el bueno, y encima nos da las peores formas del malo. Por ende, lo que mide este índice es básicamente todos los cambios malos que suceden en el transporte de las grasas por tener resistencia a la insulina. Y si te fijas en este gráfico, el índice de resistencia a la insulina es el factor más importante para predecir infartos de los que podemos medir en sangre. Y valores alterados de este índice implican 3 veces más riesgo de tener un infarto que solamente tener los triglicéridos aumentados, e implican más del triple del riesgo que la ApoB aumentada y más del cuádruple de riesgo que tener ese colesterol malo elevado. ¿Qué nos dice esto en pocas palabras? Que el riesgo de tener niveles elevados de azúcar en sangre y una mala dieta en términos de los hidratos de carbono que vos comes es mucho más grave que tener valores elevados de colesterol por sí solo. Y pensá que los valores que tienen que ver con diabetes y riesgo cardiovascular eran aún más elevados. Estamos hablando de que tener diabetes representa casi 10 veces más riesgo de infartos que tener el colesterol LDL elevado, el colesterol malo elevado. ¿Qué podemos comer para mitigar esto? Históricamente, estudios enormes sobre salud cardiovascular determinaron que necesitábamos comer menos grasa y más hidratos de carbono, sobre todo provenientes de cereales y de granos, para reducir nuestro riesgo cardiovascular. En pocas palabras, la información actual y de seguimiento de los pacientes de esos mismos estudios nos dice absolutamente lo contrario. Hoy sabemos que las mujeres en posmenopausia que hacen una dieta muy baja en grasas tienen mucho más riesgo de agravar su salud cardiovascular que las mujeres que comían una cantidad normal de grasas. Y este mismo estudio puso en evidencia que hacer una dieta baja en grasas a lo largo del tiempo, en un corto periodo, si estabas bajando de peso, no tenía ninguna consecuencia. Pero a lo largo del tiempo, poca grasa te ayudaba a bajar el colesterol LDL, el que teóricamente vos llamás malo, pero aumentaba tu riesgo de infartos por todos los demás factores que te mencioné, sobre todo si comías más hidratos de carbono y si ya tenías resistencia a la insulina. Y lo más extraño de estos estudios es que vemos más riesgo de enfermedad cardiovascular en personas que comen poca grasa, a pesar de usar estatinas, que son fármacos que reducen el colesterol. Con lo cual, al menos en este caso, el uso de estatinas no parecía reducir el riesgo cardiovascular, solamente bajar el colesterol por sí solo. Y por alguna razón que hoy no tenemos clara, los participantes de uno de los estudios más grandes de nutrición y de salud cardiovascular hecho en Estados Unidos, a las que se les indicaba usar estatinas, tenían 49% más riesgo de desarrollar diabetes luego, comparativamente con las personas que hacían la misma dieta, pero no usaban estatinas. Esto dice que en pocas palabras queremos evitar los hidratos de carbono refinados, queremos usar hidratos lo más lentos posibles, pensar en alimentos como el boniato o la batata, que son tubérculos que van liberando los azúcares más lentamente que un cereal refinado. Queremos consumir grasas en cantidades moderadas y queremos evitar algunos aceites vegetales, particularmente si se expusieron al calor o si son ricos en ácido linoleico u omega 6. Hay otros tipos de grasas poliinsaturadas beneficiosas como el omega 3, pero el 6 es más proinflamatorio y si lo consumimos en cantidades aumentadas proporcionalmente al omega 3, como la enorme mayoría de la población, aumentamos nuestro riesgo cardiovascular. Pero lo que te tenés que llevar como conclusión de estos estudios a nivel nutricional es que todo parece apuntar a que el mal control del azúcar en sangre y los altos niveles de glucosa son mucho más problemáticos y más riesgosos para tu salud que los altos niveles de colesterol. Con lo cual, bajar el consumo de hidratos de carbono siempre es una buena idea para bajar tu riesgo cardiovascular, a menos que seas un atleta profesional y estés utilizando el 100% de ese combustible que vos estás ingiriendo. Esto no significa que el colesterol no importe nada, solamente significa que los niveles de glucemia en sangre son mucho más relevantes. Pero esto no es todo a nivel cardiovascular.
Una cosa es el riesgo de infarto que tenemos, lo que nos puede matar, y otra completamente diferente es que nuestro sistema cardiovascular funcione bien. A mejor funciona nuestro sistema cardiovascular, más jóvenes somos cardiovascularmente hablando. Por eso, si vos sos alguien de 40 años, pero fumas como un escuerzo, probablemente hayas escuchado a tu doctor decirte, tenés las arterias de un hombre de 70 años. Por ende, ¿cómo se miden estas cosas y cómo puedo saber cuán viejo es mi sistema cardiovascular para saber si estoy en riesgo o no de problemas cardiovasculares? De varias maneras. La primera tiene que ver con algo llamado aterosclerosis, la enfermedad que es la base o el primer problema de todo lo que venga a nivel cardiovascular después. La aterosclerosis es la acumulación de esas placas de colesterol y otras sustancias que pueden aparecer en tus arterias que normalmente pueden frenar el flujo de tu sangre, pero mucho antes de que esas arterias, esas mangueras, se obstruyan por la formación de placas, antes de que esto pueda detectarse en un ecodoppler de vasos sanguíneos si tenemos ese problema, la aterosclerosis genera otra cosa, genera endurecimiento de tus arterias. Tus arterias sanas tienen que ser flexibles y elásticas, se tienen que poder expandir y contraer como consecuencia del flujo sanguíneo que pasa por adentro. Para ver esa elasticidad podemos medir algo muy simple llamado velocidad de onda de pulso. Básicamente medimos la velocidad a la cual el latido de tu corazón, el pulso básicamente que está empujando esa sangre, se mueve a lo largo de tus arterias. Y ese pulso se mueve más rápido mientras más dura es la arteria. Con lo cual, midiendo ese pulso, que es algo que hoy pueden hacer muchos relojes inteligentes o anillos inteligentes, que tienen sensores de pletismografía infrarroja, podemos estimar nuestra edad cardiovascular y entender si es mayor o menor a nuestra edad cronológica. ¿Y por qué importaría esto? ¿Qué relevancia tiene esto para vos? Es muy simple, si vos querés ser longevo o vivir sano hasta los últimos años de tu vida, este es un parámetro importante para saber si estás haciendo lo suficiente como para mantener a tus arterias y a tu corazón sano. Por ejemplo, quizás estás haciendo una dieta que parece muy buena para muchos aspectos de tu vida, pero ves que está agravando tu salud cardiovascular y está endureciendo tus arterias más. O quizás monitoreando estas cosas tenés síntomas de que tus arterias no son tan flexibles y te gustaría entender cómo entrenar para mejorarlas. Por ende, por un lado podemos estimar la edad de tu corazón por la dureza de tus arterias con la velocidad de esa onda de pulso, pero por el otro, para entender nuestra salud cardiovascular y nuestra edad cardiovascular por otro lado, podemos estimar la capacidad de nuestro sistema cardiovascular con algo llamado VO2 max. Pensá en el VO2 max como tu capacidad cardiovascular, el esfuerzo en conjunto que hace tu corazón, tus vasos sanguíneos y tus pulmones para que llegue oxígeno a todo tu cuerpo cuando te estás esforzando al máximo, por eso max. Y el VO2 max normalmente se mide viendo cuánto oxígeno vos consumiste haciendo ejercicio de tu máximo esfuerzo, pero lo podemos medir de una manera bastante fehaciente en casa con el test de Cooper, corriendo 12 minutos y tratando de cubrir en esos 12 minutos la máxima distancia posible. Podemos comparar la distancia corrida con las tablas que ya existen y que estiman nuestro VO2 max según distancia, y a más VO2 max tenemos, más longevidad y más salud cardiovascular. De hecho, las personas con un muy bajo VO2 max, básicamente el volumen de oxígeno máximo, tienen 5 veces más riesgo de mortalidad por cualquier causa no traumática que las personas que tienen un nivel de VO2 max de élite, básicamente muy entrenadas a nivel aeróbico. De hecho, un estudio mostró que en personas normales de unos 50 años, el 25% de la población más entrenado, el que tenía el mejor VO2 max, el cuarto que tenía el mejor VO2 max, tenía 96% de supervivencia a 10 años sin estar enfermo. Estamos hablando de personas sin enfermedad cuando empezó el estudio, mientras que el 25% con el peor VO2 max, el cuarto menos entrenado, si querés, tenía 77% de sobrevida en estos mismos 10 años, también empezando sin enfermedad. Con lo cual, si te interesa la longevidad, entrenar te baja esa chance de morirte por cualquier causa 20% en tus 50, con lo cual no está nada mal. Y te dejo otra versión aún más fácil del test de VO2, sobre todo si lo querés hacer y no podés correr, que no es tan precisa, pero es mucho más simple y se hace caminando. Vas a ir a caminar a un sitio donde vos puedas caminar de manera ininterrumpida y medís el tiempo que tardás en caminar una milla. Sí, el test lamentablemente está hecho en millas. Una milla es 1.6 kilómetros, tomás el tiempo que tardaste en caminar esa milla lo más rápido posible y al terminar de caminar medís tu frecuencia cardíaca, tus latidos por minuto. Y con estos parámetros podés calcular tu VO2 max en el link que te dejo en la descripción. En términos prácticos, ¿qué podemos hacer nosotros? Mejorar nuestra dieta por un lado, obviamente, pero por otro, un estudio que investigaba la progresión de la aterosclerosis, la enfermedad que causa todos los problemas cardiovasculares en primera instancia, sobre todo en personas asintomáticas y que teóricamente eran sanas, se encontró con que las personas con hemoglobina glicosilada elevada tenían más riesgo de enfermedad cardiovascular.
La hemoglobina glicosilada es algo que podemos medir en un análisis de sangre cuando queremos evaluar cómo fueron tus niveles de azúcar en sangre en los últimos 3 o 4 meses. Y es algo que si tenés diabetes seguramente te habrán pedido alguna vez. Pero básicamente este estudio nos dice que las personas que tienen hemoglobina glicosilada en valores normales pero más cerca del límite superior tienen mucho más riesgo cardiovascular que las personas que tienen hemoglobina glicosilada en cantidades normales pero más cerca del límite inferior. Las personas que tienen menos hemoglobina glicosilada básicamente lo que hicieron es mantener el azúcar en sangre más estable a lo largo del tiempo y esto evita picos de glucemia que van aumentando esa hemoglobina glicosilada. Por ende, la conclusión es obvia, lo que tenemos que hacer es mantener el azúcar en sangre lo más estable posible para evitar esto y para prevenir la enfermedad cardiovascular en primera instancia. Si está dentro de tus posibilidades, una manera muy simple de hacerlo es usar un monitor de glucosa continua que se suele usar en el tríceps y que me permite saber en tiempo real mis valores de glucemia. Esto me permite saber qué tipos de comida me elevan más la glucosa, cuándo me conviene entrenar, cómo hacer para mantener la glucosa estable a lo largo del día, qué cuadros emocionales me pueden generar un pico de glucemia también, etc. Y si vos ya tenés diabetes, los pasos para prevenir el infarto son regular tu glucemia lo mejor posible, haciendo una dieta low carb, paleo o keto o cualquiera de las que te ayuden a bajar la cantidad de hidratos de carbono que vos estás consumiendo. Si le sumás a esto un poco de ayuno intermitente, que podés hacer si tenés diabetes tipo 2, si tenés diabetes tipo 1 no deberías, pero sumando ayuno te va a resultar más fácil comer menos calorías y menos hidratos de carbono te van a ayudar a ir bajando de peso. Y si a eso le agregás ejercicio aeróbico de zona 2, que es el ejercicio donde más grasa quemamos y a su vez donde más vamos entrenando la base de nuestra capacidad aeróbica, podemos ir aumentando no solamente nuestra pérdida de peso, sino nuestro valor de VO2 max y disminuyendo nuestro riesgo cardiovascular. Y si te da pereza salir a correr o hacer un ejercicio aeróbico más difícil, te dejo en la descripción mi video anterior, que es el video de racking o de marcha con peso, que te ayuda a entrenar el VO2 max, pero caminando. Y cuando logramos bajar de peso y perder grasa, logramos usar grasa como energía. Eso nos permite bajar los triglicéridos que nosotros tenemos en sangre y obviamente bajar las consecuencias de toda esta resistencia a la insulina que aumenta nuestros problemas cardiovasculares. Sumale a todo esto los consejos del video de hipertensión si vos tenés presión elevada y los consejos del video de tabaco y de cómo dejar de fumar si estás tratando de dejar, para que en conjunto, dando estos pasos, resuelvas la enorme mayoría de los factores de riesgo de infarto y puedas mejorar tu salud cardiovascular. Aplica estos consejos y aplicalos incluso si vos no tenés enfermedades cardiovasculares hoy, porque más de la mitad del planeta se muere de enfermedades relacionadas con problemas cardiovasculares, así que es fácil mejorar tu calidad de vida, depende mucho de los hábitos, con lo cual son en su gran mayoría prevenibles. Y si te gustó este video, suscríbete al canal, ponle me gusta o compartíselo a alguien que tenga problemas cardiovasculares o que quiera prevenirlos.